Cuando comenzamos la vida cristiana, cuando comenzamos esta nueva vida en Cristo, todos deseamos y tenemos el ánimo de empezar de nuevo esta vida. ¿Y qué pasa? Al poco tiempo nos damos cuenta de que empiezan a haber dificultades que eran comunes antes de conocer al Señor y que las cosas parecen que no han cambiado del todo. Sin embargo, el Señor nos prometió que somos nueva criatura en Cristo cuando hemos aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones. Esto es así, ¿no es cierto? Es así. Y bueno, es una de las cosas que vamos a ver, cómo poder llegar a tener una vida victoriosa a pesar de las dificultades que tenemos en el transcurso de la vida diaria, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver estas tres formas en las que la tentación o las dificultades empiezan a llegar a nuestras vidas. Hay tres formas fundamentales. Una de ellas es la amistad con el mundo. En Santiago 4:4 dice: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué es esta amistad con el mundo? ¿Qué entendemos por amistad con el mundo? Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta noche, ¿no? La segunda es nuestra propia carne. Nuestra propia carne nos juega un papel muy contradictorio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empieza a haber una lucha en nuestro interior entre el bien y el mal, entre lo que queremos hacer bien con respecto a lo que Dios nos enseña y a su voluntad, y tenemos una lucha también, esta lucha, ¿no? Constantemente. Queremos hacer el bien, pero nuestra carne nos tira a hacer el mal. Nuestros pensamientos nos traicionan, nuestro corazón y nuestra vieja naturaleza nos tira a cometer errores que hemos cometido en la vida pasada. Y esto es una dificultad muy grande que tenemos los hijos de Dios, pero tenemos que saber cómo llevarla también adelante para no caer de nuevo en tentación y en lazos del engaño del enemigo, ¿no es cierto? Bien, dice la palabra en Gálatas 5:16 y 17, dice esto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, para que no hagamos lo que querramos. Hay una oposición entre la carne y el Espíritu. Y esta lucha es constante en nuestra mente, es constante en nuestro corazón, es constante en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque tenemos tentaciones, tenemos esto que siempre va a estar en nuestra vida. No nos podemos desligar de nuestro cuerpo, no nos podemos desligar de la carne, pero sí tenemos que convivir con esto de saber que va a haber una lucha constante. Es una lucha y es una de las peores que hay, porque vamos a analizarlo más adelante. ¿Por qué razón es una de las peores? ¿Por qué? Y lo voy a resumir en esto. Toda la vida estamos viviendo con nosotros mismos y nosotros mismos venimos a ser nuestros propios enemigos espirituales. ¿Se dan cuenta? Esta es la confrontación que hay entre el espíritu y la carne. En tercer lugar, es nuestro adversario el diablo. El diablo dice que anda como león rugiente, tratando y buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar si no es a los hijos de Dios? A los que pretenden buscar y hacer la voluntad de Dios. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Esto nos dice 1 Pedro 5:8. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, nos dice la palabra también en 1 Juan 5:19.
sabemos que somos de Dios. Somos de Dios, ¿no es cierto? Sabemos que somos de Dios. Y sabemos también que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora hay otro tema con respecto a esto, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta de la batalla que tenemos con el diablo? Es tremendo porque no es una lucha que nosotros podemos ver a nuestro adversario, no es una lucha pareja, porque nuestro adversario trabaja en nuestro subconsciente, trabaja de maneras muy astutas, tratando de engañarnos y nos engaña. En muchas ocasiones caemos en los lazos del enemigo. Y esto tenemos que tratar de evitarlo. Ahora sabemos bien cuáles son las fuentes principales de la tentación y del engaño. Pero ¿cómo combatimos contra ellas para salir victoriosos? Esta es lo que tenemos que ver. ¿Cómo vamos a salir victoriosos de estas tres fuentes principales de poder que luchan en nuestra vida contra lo que nosotros debemos hacer para obedecer la palabra de Dios? Lo vamos a estudiar esto. Hagamos un repaso, y esto les voy a pedir ayuda a ustedes. Hay tres formas. Quiero que me las repitan. A ver, ¿cuál es la primera forma que vimos? La primera forma, amistad con el mundo. Y esto lo vamos a estudiar un poquito más. ¿Qué es amistad con el mundo? En segundo lugar, la carne. Bien, Dante, la carne. Ya contestó 2 veces Dante. Ahora le voy a pedir a otro que conteste. ¿Cuál es la tercera fuente de tentación? El diablo. Porque anda como león rugiente tratando a quien devorar, ¿no es cierto? El diablo no está solo tampoco, porque tiene a sus ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que están a favor del diablo, y que ellos también luchan a favor del diablo y están tratando de combatir nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver más puntualmente cada una de estas tres formas. A ver, vamos a repetirla. A ver, primera, amistad con el mundo. La primera forma. Segunda forma, nuestra propia carne. La tercera, el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, ¿no es cierto? Bien, amistad con el mundo. Definimos que la amistad con el mundo es todo aquello que va contra Dios y sus enseñanzas. Todos los días tenemos que convivir con el mundo, pero ¿cómo evitamos su influencia negativa en nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? Hay unos preceptos, unas bases bíblicas que son muy importantes tener en cuenta para esto. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de vivir, su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esto está en Romanos 12:2. Es un texto que lo tenemos que conocer bien para aplicarlo en la vida. No viva ya según los criterios del tiempo presente, dice. Al contrario, cambien su manera de pensar para así también cambiar su manera de vivir. Entonces tenemos que empezar a permitir que Dios empiece a obrar en nuestra vida, en un cambio en nuestra mente, para poder empezar a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Se dan cuenta? Este es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Este es el comienzo. Tenemos que empezar a dejar todo aquello viejo, lo de la vieja naturaleza, lo del viejo hombre, dejarlo atrás, no mirar con deseos lo que dejamos atrás, sino más bien ver hacia adelante. Prosigo al blanco, decía el apóstol. Prosigo al blanco. El segundo que habíamos visto, nuestra propia carne.
¿Cómo evitamos que nuestra carne nos juegue una mala pasada o nos engañen? Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Dice la palabra, por tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. No busquen satisfacer sus malos deseos. Lo que en otra palabra, en otra versión dice los deseos de la carne. Hay deseos de la carne que nos van a tirar y nos van a tratar de engañar constantemente. Van a estar en nuestra contra. Si queremos servir al Señor y queremos ser fieles a lo que el Señor nos enseña, los deseos de la carne están jugando en contra. Dice también en Romanos 8, vamos a leer otro pasaje. El apóstol Pablo también vivía esta lucha interna que le afligía en gran manera. Fíjense, el apóstol Pablo, una persona instruida en la palabra de Dios, instruida en las leyes, conocía mucho la ley hebrea, la ley mosaica y todo esto, lo conocía al dedillo, era un maestro en esto. Y al tiempo, cuando él recibe al Señor, ustedes saben todos cómo fue la vida nueva en Cristo en él, ¿no? Fue un milagro en el cual, una luz se le presentó, él cayó y quedó ciego. Bueno, toda esta historia ya la sabemos. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que ya había conocido a Cristo, había comenzado su vida nueva y servía al Señor y a la iglesia, él tenía luchas como nosotros. Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Guarda, si lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué no lo vamos a vivir nosotros a esto también? Es muy fácil muchas veces idealizar a una persona y ver que puede ser totalmente espiritual, pero el apóstol Pablo acá está mostrando su parte carnal, su parte débil, y sabiendo que él también tenía dificultades al respecto de esto, porque le jugaba una mala pasada, y decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice el apóstol, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, sí, está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto nos pasa a nosotros. Más adelante en Romanos 8 ya nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, nos dice. El ocuparse de la carne es muerte, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si la carne nos tira a hacer el pecado y a hacer lo malo, nos lleva a la muerte espiritual. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es separación de Dios, todo lo que es estar apartado de Dios, lejos de Dios, es muerte. Solamente podemos encontrar vida en Cristo Jesús, vida en Dios a través del Señor Jesucristo. Y esto también lo tenemos claro ya, ¿no es cierto? Ahora bien, sigue el texto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por supuesto que no pueden sujetarse a la ley de Dios porque no la conocen. Los que no conocen a Dios no conocen la ley de Dios, no la respetan ni se sujetan a ella, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, como habíamos visto, nuestro adversario, el diablo. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto está en Santiago 4:7. Fijémonos bien qué nos dice en esta palabra. Dice,
ríndanse ante el enemigo. ¿Esto dice? No, ¿no es cierto? Dice, hagan frente al diablo y luchen contra él. No, tampoco nos dice, huyan del diablo. ¿Qué nos dice? Resistid al diablo. El diablo va a huir de ustedes. ¿Por qué? Porque la victoria ya la ganó Cristo en la cruz. Entonces nosotros no tenemos por qué huir, sino refugiarnos en Cristo y en su victoria para tener victoria en nuestras vidas. ¿Me entienden? Refugiarnos en lo que el Señor hizo en su obra completa en la cruz del Calvario. En esto nos tenemos que refugiar. Nos dice claramente, sométanse a Dios. El único que nos tenemos que someter nosotros, los hijos de Dios, es a Dios, porque Él es nuestro Rey Supremo. No nos podemos sujetar a otro, no nos podemos someter a otros. Someterse quiere decir humillarse ante Él, reconocer su señorío, someterse a Dios. También nos dice resistir al diablo. Resístanlo, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Nosotros no tenemos por qué huir, sino tenemos que resistir y refugiarnos en lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Esto es claramente entendible cuando comprendemos esta gran verdad. Esta gran verdad. Tenemos la victoria asegurada. Tenemos garantía de victoria. Como decía un coro, garantiza victoria. Jesucristo nos garantiza la victoria. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo, ¿no es cierto? ¿Y quién más? ¿A través de quién? Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. ¿Entienden? El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Nosotros tenemos que constantemente sujetar a nuestro yo, a nuestra carne, hacer morir nuestro yo para poder vivir una vida espiritual victoriosa. Tenemos que matar a nuestro yo constantemente para poder vivir esta vida, ¿no? Dice también, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por supuesto, esto es lo que Dios hace. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que vivir de manera que podamos honrar a Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Esto es lo que tenemos que lograr. Y a pesar de que la lucha es constante, a pesar de que tenemos una batalla contra nuestra propia carne y nuestro propio yo, sabemos que la victoria ya está asegurada. ¿Qué más nos dice? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57 nos dice esta gran verdad. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿en quién? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo que nos dio la victoria, hermanos. Gloria a Dios que nos ha facilitado el camino, que ha evitado que nosotros tengamos que morir allí en la cruz, sino que Él ocupó nuestro lugar. ¿Para qué? Para darnos la victoria sobre la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que entender que Dios nos da los recursos necesarios para vencer la tentación. Por medio de su palabra, en primer lugar, nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 19:11. Por medio de la oración, es otra de las formas. Por medio de la oración dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El espíritu está presto a hacer el bien, pero la carne es débil. Esto está en Mateo 26:41. ¿Qué más nos dice?
evitando las influencias negativas. ¿Cuántas veces andamos por la calle o andamos en nuestro medio de trabajo o donde sea, en el estudio, en la escuela, donde sea, y escuchamos cosas negativas? Constantemente estamos escuchando: esto es un desastre, esto no va más, este gobierno es un desastre. Muchas cosas son ciertas, pero estas cosas no nos tienen que contagiar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros acá. Estamos de paso. Nosotros tenemos una patria celestial, una patria eterna. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de las glorias eternas. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice el Señor. O sea que ya no nos tenemos que ocupar solamente en esto de vivir solamente en la carne. O sea, vivir y dar el sustento a nuestro cuerpo, que es necesario, el trabajo que es necesario, todo esto es necesario, bárbaro. Pero esto no nos tiene que quitar la fundamental, que es vivir en Cristo, ¿no es cierto?, constantemente en victoria. Otro punto: huyendo de nuestros propios deseos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, que con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué importante esto. Huye también de las pasiones juveniles. Cuando éramos jóvenes, ¿cuáles eran nuestras tentaciones? Había muchísimas. Y aún siendo viejos tenemos las mismas tentaciones. Quiere decir que no volvamos con las pasiones juveniles que teníamos antes. Yo ya tengo años, pero tengo pasiones juveniles que están luchando en contra de las pasiones del espíritu. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces no tenemos que volver atrás. Y ustedes que son jóvenes, para los jóvenes les digo: huyan de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque es fácil caer en este tipo de tentaciones. Es fácil caer en estas cosas que quizás nuestras amistades nos dicen: hacelo, total, una vez que lo hagas, ¿qué tiene de malo? Probá, no seas tan malo, no seas tan tonto, no seas tan retrógrado, no seas tan religioso. ¿Cuántas veces nos dicen eso? Muchas veces nos van a decir eso, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que nos hemos fundamentado, que es en la roca eterna, es en Cristo Jesús. Por último, queridos hermanos y amigos, ¿no? Hay perdón. Hay perdón. Nosotros podemos caer en tentación, podemos caer en pecado, pero hay perdón. No existe creyente que no cometa algún pecado. No existe. La palabra nos dice: si decimos que no cometemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, tenemos a un abogado que nos defiende. No con esto quiero decir que cometamos adrede pecados si sabemos que está mal. No lo hagamos. Sabemos que está mal, entonces ¿por qué lo vamos a volver a hacer? Entonces, esto quiere decir que tenemos que no permitir que nos engañemos a nosotros mismos diciendo que no hay pecado en nuestras vidas, en primer lugar. Pero también sabemos que al pecar Dios nos perdona si nosotros ¿qué hacemos? Confesamos. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al pecar, queridos, la comunión entre Dios y el creyente se rompe, se corta en ese momento. Entonces, si nosotros oramos teniendo un pecado de por medio, el Señor no nos va a escuchar. Va a ser como cuando el papá está allí atento, viene el nene y le dice: papi, préstame atención. Pero yo sé que me desobedeció, entonces no te voy a prestar atención porque vos me desobedeciste y no te voy a dar lo que querés ahora. Pero papi, no, querido, no te voy a dar lo que querés porque desobedeciste. Cuando obedezcas y te arrepientas de lo que hiciste, te voy a dar lo que necesitas.
El niño viene, se arrepiente, el papá con mucho amor lo perdona y le da lo que necesita para su vida. De la misma manera el Señor hace con nosotros. Nosotros tenemos que venir a confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué es esto de la confesión? Este es otro punto importante. ¿Cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir, pequé Señor, pequé y bueno, ya está, yo sé que tú me perdonas. Y si volvemos a caer, ¿qué hacemos? Entonces dice, confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere de varios pasos y de varias cosas. En primer lugar, ser sincero con Dios. Estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado, no volver a cometer ese error. Ser específico con lo que hicimos. Si hicimos un pecado, ser específico con Dios y decirle, Señor, hice tal cosa. Yo sé que tú lo sabes, pero te pido por favor que me lo perdones. No me siento bien, me arrepiento, no lo quiero volver a hacer. Perdóname, Señor. Esto es un verdadero arrepentimiento. No volver a hacerlo, querer tener la suma voluntad, la más fuerte de nosotros para no cometerlo de nuevamente. Hacerlo pronto, lo antes posible. Apenas me dé cuenta que he cometido pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Queridos, no podemos estar mucho tiempo distanciados de Dios. Porque sin Dios no somos nada, dice la palabra. Sin mí nada podéis hacer, nos enseña la palabra. Entonces, volvamos cuanto antes. ¿Cometimos un error? Señor, cometí un error. Perdóname, estoy arrepentido. Arrepentirnos de corazón. En tercer lugar, hacerlo con humildad. Pero pedirle perdón a aquellas personas también que fueron involucradas en este pecado. Quizás hemos cometido un pecado contra alguien, vayamos y pidamos perdón. Arreglemos nuestras cuentas cuanto antes con aquella persona que hemos ofendido o que le hemos hecho algún daño. ¿Me entienden? Aceptar el perdón también. Esto es importante, hermanos. Una vez que nosotros nos arrepentimos, nos arrodillamos, le pedimos perdón al Señor, aceptemos este perdón de parte del Señor. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros seguimos recordando este pecado y lo seguimos trayendo a nuestra mente y no nos perdonamos a nosotros mismos. Y no aceptamos de esta forma el perdón que Dios nos dio a través de Cristo. Dice, no debemos seguir recriminándonos por este pecado que ya cometimos, que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Hermanos, esta era la palabra que quería traerles en esta noche. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.